Hay conductores que llevan un camión hasta los 200.000 kilómetros y ya están pensando en cambiar el motor. Y hay otros que cruzan los 1.800.000 kilómetros con el mismo bloque sin una sola rectificación. ¿Qué diferencia a unos de otros? No es la marca del camión, no es la suerte, no es ni siquiera el dinero que gastan en mantenimiento. Es algo mucho más silencioso. Algo que ocurre antes de arrancar, durante la marcha y al apagar el motor. Algo que la mayoría de conductores no hace porque nadie se lo enseñó. En los próximos 8 minutos vas a entender por qué los motores mueren antes de tiempo y exactamente qué hacen diferente los conductores que exprimen millones de kilómetros de su máquina. Quédate hasta el final. El punto que más gente ignora está al final del vídeo. Un motor de camión está diseñado para durar. No estamos hablando de un turismo. Estamos hablando de bloques de hierro fundido, pistones de alta tolerancia, sistemas de lubricación de ingeniería militar. Los fabricantes como Volvo, Scania, MAN o Mercedes dimensionan sus motores para superar el 1,5 millones de kilómetros en condiciones normales. Y sin embargo, cada año, miles de motores mueren a mitad de ese recorrido. ¿Por qué? Porque entre lo que un motor puede aguantar y lo que realmente aguanta, hay un factor determinante: el comportamiento del conductor. No el mecánico, no la pieza, el conductor. Los talleres de grandes flotas lo saben. Los ingenieros de las marcas lo saben. Hay estudios internos que demuestran que más del 60% de los fallos prematuros de motor tienen origen en hábitos operativos incorrectos. Hábitos que se repiten cada día, en cada ruta, sin que el conductor sea consciente de lo que está haciendo. Vamos a desmontar esos hábitos uno a uno. El aceite no es un lubricante. Eso es lo que la mayoría cree, y es la primera trampa mental. El aceite es, al mismo tiempo, un lubricante, un refrigerante, un sistema de limpieza y un amortiguador de presión. Cuando el aceite falla, el motor empieza a comerse a sí mismo. El error más común no es olvidarse de cambiar el aceite. El error más común es cambiar el aceite en el intervalo correcto, pero usar el viscosímetro equivocado para las condiciones reales de trabajo. Un motor que opera en rutas de montaña con carga máxima en verano necesita un grado de viscosidad distinto al mismo motor en reparto urbano en invierno. Los conductores con más kilómetros en sus motores no siguen ciegamente el manual. Consultan las condiciones de su ruta habitual y ajustan. Pero aquí viene lo que nadie dice. El intervalo de cambio de aceite que marca el fabricante está calculado para condiciones estándar. Si tu camión hace trayectos cortos con muchas paradas y arranques, el aceite se degrada más rápido de lo que indica el cuentakilómetros. Si arrastra cargas en el límite legal de manera habitual, igual. En esos casos, acortar el intervalo de cambio entre un 20 y un 30% puede duplicar la vida útil del motor. No es gasto, es inversión. Y una cosa más sobre el aceite. Los minutos más destructivos para un motor son los primeros 30 segundos tras el arranque en frío. En ese momento, el aceite todavía no ha circulado completamente. Las superficies metálicas están en contacto directo. Si en ese momento metes revoluciones altas, estás literalmente lijando el interior del motor. Los conductores que llegan al 1,5 millones arrancan, esperan entre 45 segundos y un minuto antes de meter carga, y jamás superan las 1,200 revoluciones en los primeros 3 minutos de marcha. Siempre. Hablemos del error que más daño hace y que más se ignora: apagar el motor de golpe. Un motor turbocargado genera temperaturas altísimas en el turbo durante la operación. El turbo está refrigerado por el mismo aceite del motor, que circula activamente mientras el motor funciona. Cuando apagas el motor de golpe, la circulación de aceite se detiene. Pero el turbo sigue girando a miles de revoluciones por inercia y sigue estando a alta temperatura. El aceite que queda en el turbo en ese momento no circula. Se queda estático sobre metal incandescente. Se carboniza, forma depósitos, y esos depósitos, con el tiempo, destrozan los rodamientos del turbo. Un turbo nuevo en un camión de largo recorrido puede costar entre 2.000 y 4.500 euros. Muchos de esos turbos mueren antes de tiempo por este único motivo. La solución es simple y gratuita. Después de una marcha exigente, deja el motor en ralentí entre 2 y 5 minutos antes de apagarlo. Ese tiempo permite que el aceite enfríe el turbo de forma controlada antes de que la circulación se detenga. Los conductores más experimentados tienen esto tan integrado que lo hacen de manera automática. Llegan al destino, apagan el freno de mano, comprueban la documentación, hacen la llamada de llegada y después apagan el motor. Sin prisa, sin parar de golpe. Ese hábito, multiplicado por años, marca una diferencia brutal en la vida útil del turbo y del motor. Existe un mito muy extendido entre conductores, que cuantas más revoluciones mantienes el motor, más potencia tienes y más aguanta la carga. Es exactamente al revés. Los motores de camión modernos tienen su mayor par motor entre las 1.000 y las 1.400 revoluciones por minuto. Ahí es donde la combustión es más eficiente, donde los esfuerzos mecánicos sobre el bloque son menores
y donde el consumo de combustible por kilómetro es más bajo. Conducir habitualmente por encima de las 1600 o 1800 revoluciones no da más potencia útil. Genera más calor, más desgaste, más consumo y acorta la vida del motor. Los conductores de flotas de larga distancia que revisan sus datos de telemetría saben que los conductores que mantienen la zona de par óptima consumen entre un 8 y un 12% menos y acumulan significativamente menos horas de desgaste motor por kilómetro recorrido. Ahora hablemos de la carga y los arranques. El momento de mayor estrés para un motor no es la autopista a velocidad de crucero, es el arranque con carga máxima en pendiente positiva. En ese instante, todos los componentes del tren de transmisión están bajo tensión máxima simultánea. Los conductores que cuidan sus motores gestionan los arranques en pendiente con paciencia, calibran el embrague con precisión, no fuerzan, no queman la transmisión y mantienen un régimen de subida de revoluciones gradual. No es cobardía, es mecánica aplicada. Hay un líquido en tu camión que la mayoría de conductores solo revisan cuando el testigo ya está encendido. Y cuando ese testigo se enciende, el daño ya está hecho. El refrigerante. Un motor diésel de camión convierte en movimiento aproximadamente un 40% de la energía del combustible. El 60% restante se convierte en calor. Ese calor tiene que ir a algún sitio, y el sistema de refrigeración es quien lo gestiona. Cuando el refrigerante está degradado, cuando el nivel baja por debajo del mínimo, o cuando hay aire en el circuito, la temperatura del motor sube por encima de sus rangos de diseño, y el calor excesivo es el enemigo número uno de las juntas de culata, de los pistones y de los segmentos. Una junta de culata fundida puede inutilizar un motor que de otro modo hubiera dado 800.000 kilómetros más. El protocolo de los conductores que llegan al 1,5 millones es simple. Revisión visual del nivel de refrigerante cada mañana antes de salir. Cambio completo del refrigerante según el intervalo del fabricante, sin excusas, y ante cualquier subida inusual de temperatura durante la marcha, parada inmediata y diagnóstico antes de continuar. Ningún plazo de entrega vale lo que vale un motor. Este es el punto que más conductores ignoran. El que más diferencia hace. El que prometí al principio. El filtro de aire. Parece menor. Parece secundario. Y sin embargo, un filtro de aire saturado es una de las causas más frecuentes de desgaste prematuro en motores de camión en rutas de obra, tierra o zonas con alta presencia de polvo ambiental. ¿Por qué? Porque un motor diésel de gran cilindrada consume entre 500 y 1000 litros de aire por minuto. Todo ese aire pasa por el filtro. Cuando el filtro está saturado, el motor trabaja con menos oxígeno del que necesita. La combustión es incompleta, se generan depósitos de hollín. La inyección trabaja compensando la mezcla fuera de sus parámetros, y todo eso acumula desgaste. Los conductores más cuidadosos no esperan al intervalo de cambio si trabajan en condiciones polvorientas. Comprueban el indicador de restricción del filtro con regularidad, y lo cambian antes si hace falta. Un filtro de aire vale 40 euros. Una rectificación de motor vale 15.000. No existe ningún secreto técnico inaccesible detrás de los motores que llegan al 1,5 millones de kilómetros. Existen hábitos, consistentes, diarios, automáticos, arranque suave. Aceite correcto cambiado en el momento. Correcto. Ralentí antes de apagar. Revoluciones en zona de par. Refrigerante controlado. Filtro de aire limpio. Eso es todo. Los motores no mueren de viejo. Mueren de descuido acumulado. El tuyo puede durar mucho más de lo que crees.